Después de haber establecido estas nociones anteriores, vamos a ver una clasificación de los materiales en función de su interacción con el campo magnético. En primer lugar, tenemos los materiales que llamamos diamagnéticos, y son aquellos en los que los átomos no tienen un momento dipolar magnético permanente en ausencia de campo externo, porque los electrones están apareados de tal forma que se compensan los momentos magnéticos unos con otros y el momento del átomo, el momento total resultante es cero. Entonces, en los materiales diamagnéticos lo que sucede es que si establecemos un campo magnético externo que vamos a caracterizar mediante el vector H, entonces lo que sucede, digo, es que por inducción, es decir, por el fenómeno de inducción electromagnética, las pequeñas espiras que están asociadas a los electrones en los átomos producen un campo magnético contrario al campo externo, es decir, un campo que compensa en el interior del material, compensa en una pequeña proporción el campo magnético forzado externamente dentro del material. De tal forma que la susceptibilidad magnética en estos materiales es un valor negativo, porque estas flechitas verdes apuntan en sentido contrario al campo externo, es decir, el campo magnético, el momento magnético de los átomos compensa, se opone al campo magnético forzado exterior, y por eso esta susceptibilidad es negativa. Y además, típicamente a temperatura ambiente es del orden de 10 elevado a la menos 5, ¿de acuerdo? Siendo un parámetro adimensional. Ejemplos de materiales diamagnéticos son, por ejemplo, el cobre, el plomo o la plata. Y en realidad todos los materiales, en cierta medida, presentan este fenómeno del diamagnetismo. Lo que pasa es que en el resto de materiales que vamos a ver, como los paramagnéticos y los ferromagnéticos, este fenómeno queda oculto, queda compensado con creces por los otros fenómenos que vemos que van a aparecer. El siguiente tipo de material que consideramos es los materiales paramagnéticos. Son materiales en los que sí existe un momento dipolar magnético permanente en los átomos, pero en una muestra de material, como da a entender esta figura, ese momento magnético para cada átomo tiene una orientación que es aleatoria y que por lo tanto a gran escala pues no hay una magnetización a gran escala, sino que cada átomo tiene un momento apuntando en una dirección diferente y por lo tanto no hay una magnetización neta del volumen del material. Sin embargo, cuando aplicamos un campo magnético externo, lo que sucede es algo análogo a lo que hemos visto en el estudio de la espira al principio del vídeo, es decir, todos los átomos tienden a alinear su momento magnético en la orientación de mínima energía, es decir, en la orientación de equilibrio estable. Como hemos visto en la espira, esto corresponde a el momento magnético apuntando en la misma dirección que el campo magnético externo. Entonces, cuando esto sucede, lo que pasa es que en cada punto del material el campo magnético producido por el átomo se suma al campo magnético externo porque están en la misma dirección y sentido. Y esto quiere decir que la susceptibilidad magnética en los materiales paramagnéticos es un número positivo y podemos decir que a temperatura ambiente es del orden de 10 elevado a la menos 3. Además, hay una ley que se llama ley de Curie que nos dice que la susceptibilidad magnética en los materiales paramagnéticos sigue una dependencia que es inversamente proporcional a la temperatura absoluta. Esto tiene que ver con el hecho de que cuando crece la temperatura, la vibración de los átomos aumenta la energía de vibración de los átomos y esto hace que los momentos magnéticos tiendan a perder alineación, tiendan a desalinearse y por lo tanto la susceptibilidad tiende a debilitarse, tiende a hacerse más pequeña.
Como ejemplo de materiales paramagnéticos tenemos el aluminio, el magnesio o el titanio. Bien, y por último tenemos los materiales ferromagnéticos, que digamos que la explicación de su comportamiento es la más compleja de todas las que hemos visto, ya que en ellos existen momentos dipolares magnéticos atómicos permanentes, pero estos momentos, que son bastante fuertes, tienden a estar alineados en regiones pequeñas, es decir, por ejemplo, en esta región del material tienden a estar alineados por las interacciones a nivel de física cuántica que hay entre los átomos y en particular entre los espines de los electrones, tienden a alinearse entre sí, pero este alineamiento ocurre por regiones separadas. Entonces, esas regiones separadas son lo que se conoce como dominios magnéticos del material. Entonces así tenemos aquí un primer dominio magnético con una alineación en esta dirección de los momentos magnéticos que está separada como compartimentos estancos, digamos, de este otro dominio que tiene una alineación en esta otra dirección. Aquí tendríamos otro dominio, aquí tendríamos otro, de forma que en ausencia de un campo magnético externo, inicialmente la muestra de material tiene esos dominios distribuidos de una manera aleatoria y bueno, pues no tienen por qué formar una magnetización permanente a gran escala. Sin embargo, si aplicamos un campo magnético externo, entonces aquellos dominios que tienen la orientación del momento magnético según el campo externo tienden a crecer, tienden a reforzarse y tienden a invadir el resto de los dominios de la región, a hacerlos más pequeños, mientras que ellos se hacen más grandes. Entonces el dominio que tiene la orientación correcta, vamos a decir, tiende a crecer a medida que aumenta el campo magnético externo. De forma que si aumentamos aún más el campo magnético externo, al final sucede que toda la muestra del material está ocupada por un solo dominio que tiene la orientación del momento magnético según el campo externo aplicado. Esto es lo que llamamos la saturación del material ferromagnético. Eso quiere decir que ya la magnetización no puede crecer más. Es decir, si aumentamos el campo magnético externo, no vamos a conseguir que aumente la magnetización de la muestra de material. Bien, si ahora suprimimos el campo magnético externo, la muestra del material ferromagnético permanece magnetizada, es decir, no se pierde entonces esa alineación de los momentos magnéticos y tenemos un imán, hemos creado un imán a partir de una muestra de material magnético, de material ferromagnético, perdón, que inicialmente no estaba magnetizada. Para desmagnetizar esta muestra de material tendríamos que aplicar un campo magnético externo en sentido contrario, lo que se llama un campo coercitivo, para volver a anular estos momentos magnéticos, esta alineación de los momentos magnéticos dentro de la muestra de material. La verdad es que los materiales ferromagnéticos son los más interesantes desde el punto de vista de las aplicaciones en ingeniería eléctrica, por ejemplo en los núcleos de los transformadores. Y los materiales más típicos que podemos mencionar son el hierro, el níquel y el cobalto. Son elementos con propiedades de ferromagnetismo. Además, no voy a extenderme más con este tema, pero la relación entre el campo magnético H y el campo magnético B en los materiales ferromagnéticos es más compleja que en los demás. Sigue una dependencia que se conoce como curva de histéresis, que se estudia en temas de ingeniería eléctrica. Y como digo, pues los materiales ferromagnéticos son especialmente importantes en estas disciplinas. Entonces, es importante decir que para el caso de los materiales ferromagnéticos, la dependencia entre H y B es una dependencia que no permite definir un valor de la permeabilidad magnética independiente del propio campo y por lo tanto estamos hablando de materiales
que son no lineales, según hemos visto antes. Bien, y por último, vamos a recapitular lo que hemos visto en este vídeo o en estos últimos vídeos, mejor dicho, sobre el campo eléctrico y el campo magnético en la materia. Y me gustaría, un poco como conclusión y como resumen, que nos quedáramos con la idea de que las propiedades de interacción de la materia con los campos eléctrico y magnético pueden entenderse solamente cuando descendemos a la escala microscópica, como ya dijimos, en la cual funciona la física cuántica, no funciona la física clásica, la mecánica clásica o otras leyes clásicas de la física, sino que es la física cuántica la que nos permite estudiar esa escala de la materia y de los fenómenos físicos. Pero nosotros en las ecuaciones de Maxwell, que forman parte de una descripción macroscópica, en la escala macroscópica de la física, vamos a utilizar unas expresiones, unos conceptos matemáticos, unos vectores que de alguna forma abstraen toda esa realidad microscópica gobernada por la física cuántica mediante unas relaciones que son las que hemos visto. Así, para los medios conductores tenemos el vector densidad de corriente eléctrica J, que es igual a sigma, que es la conductividad del medio conductor, por el campo eléctrico E, en donde, bueno, sabemos que esto es lo que llamamos la ley de Ohm, pero que a nivel microscópico los electrones irán moviéndose debido a la fuerza eléctrica que aparece en el medio, irán moviéndose, irán acelerándose, irán chocando con la red de átomos y en promedio, tendrán una cierta velocidad media que puede estudiarse y puede caracterizarse haciendo un modelo microscópico, pero que al final, a nivel macroscópico, lo que nos interesa es que podemos caracterizar ese campo, la relación entre esa corriente J y ese campo E, mediante un parámetro que llamamos sigma y que resume toda esa fenomenología microscópica en un valor macroscópico. Lo mismo para los medios dieléctricos o aislantes. Todo ese fenómeno de la polarización que vimos, de los dipolos eléctricos que se forman en un medio material aislante cuando se aplica un campo eléctrico externo, se resumen o se abstraen en esa magnitud, ese parámetro que era la permitividad eléctrica epsilon del medio material dieléctrico, y que se resume entonces en esta ecuación, esa dependencia, mediante el vector D que hemos introducido para representar esa situación y su relación con el vector campo eléctrico E a través de la permitividad eléctrica o dieléctrica. Y por último, como hemos visto en este vídeo, pues tenemos la relación entre el campo inducción magnética B, que se mide en teslas y que es el campo puntual magnético en cada punto del material, y el campo H, que tiene que ver con el campo externo aplicado, que es el campo, digamos, medible externamente, y que llamamos intensidad de campo magnético, que está relacionado con el campo B mediante el parámetro permeabilidad magnética del medio, que resume de una forma sencilla, a nivel macroscópico, toda esa teoría o toda esa descripción microscópica que se basa en la física cuántica, que se basa en los momentos magnéticos de los átomos, en el spin, etc., y que hemos ido viendo en este último vídeo. Así pues, estas ecuaciones que directamente se utilizan en la teoría de Maxwell resumen todo ese mundo microscópico en el que aparecen átomos y electrones, pero que no podemos abordar con las ecuaciones de Maxwell, sino que simplemente pues resumimos con estas expresiones, sabiendo que así incorporamos todas esas realidades en una escala macroscópica que es en la escala en la que operan las ecuaciones de Maxwell.